Hablar de José Huich es hablar de un autor que ha ido construyendo una voz particular dentro de la narrativa peruana. Lo prueban sus libros de cuentos, en los que explora los territorios poco frecuentados del género fantástico y de la ciencia ficción. Desde el inicial, Año Sabático, publicado en el año 2000, hasta el más reciente, El Sol Infante, publicado en el 2018. Pero Pepe también ha escrito novelas, y quiero referirme a tres que son una suerte de trilogía que empezara con El misterio de la Loma Amarilla, continuara con El misterio del barrio chino, y que sigue con la recientemente publicada El misterio de las piedras secuestradas, editada por Altazor, y que fue presentada en la más reciente Feria Internacional del Libro de Lima. Se trata de tres novelas cuyo protagonista es un joven detective llamado Pablo Teruel. Y justamente sobre esta tercera entrega he conversado con Pepe y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Pepe, encantado de charlar contigo como siempre. Gracias por tu tiempo y para poder charlar pues de esta nueva novela, esta nueva aventura de Pablo Teruel, ¿no? El regreso de Pablo Teruel ahora en esta historia que está ambientada en el Cusco, ¿no? Ya hablaremos un poco más de los personajes que va a encontrar ahí, pero quisiera empezar la charla preguntándote un poco cómo surge la idea de ambientar la historia en el Cusco, cómo surge la idea de la novela en sí. Es decir, a mí siempre me da curiosidad los disparadores, ¿no? Si es que de repente a partir de una anécdota, de una imagen potente o de una idea que va germinando, ¿no? Y es el disparador de esta historia. ¿Cómo surge el misterio de las piedras secuestradas? Carlitos, buenas tardes y nuevamente muchas gracias. Siempre es un placer conversar contigo y eh, desarticular pues estos procesos creativos es fascinante. Teruel es un personaje que ha aparecido ya en dos novelas. Su vida novelística comenzó en 2009 con El misterio de la Loma Amarilla, continuó con El misterio de Barro Chino en el 2013, dos libros que aparecieron en el sello español SM. Eh, Lanzamientos pensados en el plan lector sobre todo, pero el personaje tuvo fortuna, ya existía, había aparecido en algunos cuentos y fue tomando una especie de forma novelística cada vez más acentuada y animado por amigos, por Miriam, por el editor Carlos Massa, se fue amalgamando la idea de construir novelas de corte detectivesco, género que a mí me apasiona. Ya estoy más apegado al modelo clásico, pero el género negro, el policial contemporáneo, también me gusta mucho. Pero me parece que mi vena policial se instala en una especie de punto intermedio entre el policial enigma clásico y el policial del llamado género negro. ¿Cómo surge esta tercera novela ahora que tú hablas de disparadores? Bueno, quizás el primer disparador que queda en el inconsciente es un viaje que hago al Cusco en el año 2004, ya muy lejano. Es un viaje ya de adultez a esta ciudad con un grupo de escritores. Recuerdo que ahí estuvimos en una especie de coloquio, escritores que ahora pues son muy reconocidos, como Luis Fernando Chueca, como Roxana Crisólogo, como Marco García Falcón, José Donaire, Gustavo Rodríguez. Fue un lindo encuentro. No menciono más nombres porque no quiero olvidar. A Selenco Vega también estuvo. En fin, fue una experiencia única, una experiencia extraordinaria. Probablemente el detonador más lejano haya sido ese. Redescubrir a Martín Chambi también en sucesivas ocasiones, exposiciones, descubrir los reportajes, también ingresó. Y luego de escribir las dos primeras novelas, decidí que ya era el momento, dada la
característica fundamental de Teruel, que es su apertura, su curiosidad y su apego al Perú y a sus problemas, sacarlo de Lima y llevarlo a alguna ciudad majestuosa, como tantas ciudades de nuestro país, una ciudad con historia, y ocurrió, se dieron todas las coordenadas de variada naturaleza para que Teruel resolviera un caso siguiendo la secuencia de las novelas. La primera novela, El misterio de la Loa Amarilla, transcurre en 1921. El misterio barrochino transcurre en 1922 y esta novela transcurre en 1923. Te imaginarás que es un proyecto a largo plazo para que cada año de la dictadura de Leguía tenga una novela en la que Teruel pues, pueda despacharse a gusto contra él. Porque Teruel es un opositor y trabaja en un diario ficticio llamado Argentina, que también es de oposición. Me imagino que es una especie de diario de centro liberal, donde tienen cabida, pues, desde anarquistas hasta liberales de centro, socialdemócratas, él está ahí, ¿no? Creo que está más entre los socialdemócratas y los anarquistas de corte intelectual, no tanto un anarcosindicalista, pero sí está muy comprometido, como tú sabes, está muy conectado con todos los movimientos intelectuales y políticos de su época, es admirador de Mariátegui, de González Prada, en fin, es un hijo de su época y además es amigo, es compañero de generación pues, de una serie de figuras que han sido luego pues, determinantes, para bien o para mal, en la historia del Perú, sin emitir juicios de valor. Y así, en el año 2016, justo cuando yo entro a la maestría en San Marcos, la maestría en escritura creativa, empiezo a escribirla. Ya había reunido material, había estado investigando. Me sirvió leer mucho sobre Chambi, a quien admiro mucho. Para mí es un maestro de peruanidad. Hay que colocarlo junto al Inca Garcilaso, hay que colocarlo junto a Vallejo, hay que colocarlo junto a Basadre, a Arguedas. Me parece que Chambi resume pues, una riqueza cultural, humana, de incalculable valor. Y ese fue el origen, ¿no? Es un detonador, en todo caso, un disparador que se configura con varios elementos. Claro. Ahora que mencionas a Chambi, este personaje ilustre, este fotógrafo, habría que señalar justamente, para que quienes todavía quizás no han leído la novela, que Teruel justamente conoce a Chambi en el Cusco, ¿no? Y de alguna manera va a ser un personaje crucial, me parece, en la resolución de este caso que tiene que resolver casi por azar, digamos, porque él va al Cusco por otro motivo, ¿no? Pero finalmente Exacto. se ha envuelto en este misterio, ¿no? De estas casas que se derrumban, y no se derrumban por la parte, digamos, más endeble, sino por las rocas, ¿no? Que son pues en realidad lo más sólido, ¿no? Y lo que causa mayor misterio, ¿no? Claro, son rocas incaicas, es basamento, es monolítico, ¿no? Es fuerte. Ahí comienzan los problemas. Teruel llega al Cusco con gran entusiasmo, con toda su voracidad intelectual, con esos deseos de conocer un lugar mítico. Va a hallar pues varios escollos que quizás le quitan la inocencia y le permiten conocer o confirmar ese Cusco real que de repente no lo tenía tan en cuenta. Pero en esencia llega por un encargo de sus editores. Quieren un suplemento nuevo que él edite y en el cual él escriba también, llamado Crónicas Viajeras.
y su primera misión periodística fuera de Lima es esa, y está pues obviamente insoportable, ¿no? Hay varios momentos en los que se alude a que los padres lo han tenido pacientemente que escuchar de esto y de lo otro, respecto del Cusco, hasta parece que quiere recuperar la antigua religión inca, ¿no? Se vuelve una especie de anarquista espiritual, ¿no? Mariluz se encargará pues solamente tomarle el pelo cuando llegue la oportunidad, ¿no? La bella y también muy aguda Marilú, que es la contraparte amiga de la infancia de Teruel. No conoce a Chambi, pero ya Chambi tiene fama en Lima. Chambi ha publicado sus fotografías en diarios importantes, en medios muy importantes. Es un referente y él está pues muy emocionado con la oportunidad de conocerlo y tiene la misión que no llega a convencerlo del todo de ser el negociador económico para llegar a un acuerdo y que el maestro Chambi pues pueda, por lo menos un tiempo, trabajar en exclusiva para ese diario limeño, ¿no? Mandando sus maravillosas imágenes. Y el hecho de conocerlo, el hecho de encontrarlo, la escena para mí es una de las más entrañables, la escena en consolabilidad y también la afabilidad de Teruel, se encuentran los dos y empiezan a conversar sentados en el estudio del maestro, en la calle Márquez. Pero es una escena que tenía que plasmarse de esa manera, ¿no? Con una sencillez, destacando siempre la curiosidad respetuosa de Teruel, su admiración, que nunca la niega, y también la cordialidad, la amabilidad, el gran don de gentes que tuvo don Martín Chambi, con los visitantes y sobre todo con quienes entendían su trabajo como Teruel parece entenderlo. Ahora, otro personaje importante o que tiene una participación, yo diría más entrañable, es la participación de Arguedas, ¿no? De este Arguedas Oh, pequeño, el niño, ¿no? Que rápidamente hace migas, ¿no? Con Pablo, ¿no? Con Teruel. Se hacen muy amigos a pesar de la diferencia de edad, ¿no? Teruel ya es un joven y José María todavía es un niño, ¿no? y muy También traumatizado, un niño muy traumatizado que acaba de salir de la terrible peripecia que todos los que hemos leído sobre la vida del gran maestro Arguedas conocemos y compartimos con gran pesar, ¿no? Y bueno, por otro lado, reconocemos que esos hechos también detonaron la gran obra de maestro Arguedas. sí, eso se percibe también en la novela, ¿no? Esa parte de Arguedas. Y justamente porque, claro, es un niño retraído, pero bastante inteligente, que es justamente lo que hace que se entable una amistad con el mismo Pablo. Efectivamente, para mí también era muy delicado el asunto y fueron las páginas más emotivas. Si se habla de un momento profundo, mágico a la hora de escribir, fue cuando aparece este niño, José María. Es en parte real todo lo que pasa ahí, porque él es llevado al Cusco por su padre un tiempo antes de decidir sobre su futuro. Don Vito Arguedas, el padre de José María, era un abogado itinerante que se había quedado sin su puesto de juez en Lima por culpa de Leguía. Es de otro partido político, evidentemente, y lo detesta. Ahí se encuentran dos almas gemelas, pues Teruel detesta a Leguía, don Víctor Arguedas detesta a Leguía, el señor Delgado, el dueño de casa donde están alojados también, entonces creo que todo funciona como para que se ve maravillosamente desde el principio, ¿no? Sí, volviendo a la amistad de Pablo Teruel y del pequeño José María Arguedas, pensé, no hay una novela o un cuento en la literatura peruana que explore esos años. ¿No?
y pensé que esta novela podía ser la oportunidad eh, no solo de incluir al maestro Chambi, sino también recrear los primeros años desde la ficción, porque al final todos son personajes de ficción, ya pasan ya al universo alternativo, y esta coexistencia entre personajes históricos y personajes imaginarios, pues ya convierte todo en una ficción. No hay ningún deseo en la novela de reconstrucción histórica fidedigna, es una novela. Pero creo que era importante utilizar elementos de las biografías de los personajes. Por ejemplo, el mismo Chambi, el mismo don Martín Chambi, es de origen muy humilde, humildísimo. Era hijo de pastores puneños y llega a ser uno de los grandes artífices de la fotografía universal. Está declarado como eso, ¿no? Es una especie de panteón olímpico, los fotógrafos del mundo, donde campean pues Robert Capa, ¿no? Cartier-Bresson, Martín Chambi. Es increíble, ¿no? Increíble tener esa calidad, ese calibre de peruanos ya insertos en el orbe, ¿no? En una dimensión trascendental, ¿no? Que estén Martín Chambi ya en pleno ascenso, es el fotógrafo más reconocido del Cusco, el fotógrafo social más reconocido del Cusco, todos saben quién es, pero aparte me gusta la idea de un Martín Chambi experimentando, un artista, ¿no? Alguien que trabaja con la forma, alguien que hace lo que en otro espacio haría un pintor o un músico. Eso me fascina. Y el nacimiento, o el probable nacimiento de la vocación literaria de José María, que está moviéndose entre dos mundos. Si te das cuenta, hay un pequeño detalle, ¿no? No hay referencias directas a lo que dice José María. También quise ser en ese sentido muy delicado, porque él no habla fluidamente el castellano, y don Víctor está luchando para que pueda recuperarlo, ya que ha estado 7 años o más al cuidado de los maravillosos, de los pongos que lo protegieron de la violencia de su madrastra, de su hermanastro, ¿no? En fin, fueron momentos para mí muy, muy especiales escribir esos pasajes, y aún no salgo de la impresión. Ya no quiero leerlos, no porque piense que voy a encontrar errores sintácticos o repetición de palabras, que son para mí una obsesión, de repente están, sino porque leer esos pasajes para mí es profundamente conmovedor, y creo que es un humilde homenaje a figuras, ¿no?, que han trascendido y que forman el espíritu de nuestro país, tan castigado por la eh, tragedia, ¿no?, por el hecho de no poder aún eh, enrumbarnos por una república superior, un destino que el país merece, pero que no lo alcanzaba porque los agentes que en general están llegando al poder son una partida, pues, a veces hasta se puede comparar con ampones, ¿no? Ampones, gángsters, que le hacen mucho daño a ese destino eh, elevado que todos quisiéramos para el Perú. Pero tenemos estas figuras, tenemos estos padres espirituales, quizás puedan marcar el rumbo finalmente, puedan trazar nuestras coordenadas. Y no solo hablo de Martín Chambi, José María Arguedas, hablo de muchos personajes que, si bien es cierto, no son mencionados en la novela, hay, ¿no?, guiños, hay alusiones, citas breves, ¿no?, características de las novelas anteriores también. Ahora, volviendo al personaje de Teruel, es interesante cómo me has ido forjando, digamos, un personaje bastante, digamos, bien construido en el sentido de su
de su naturaleza incluso psicológica, ¿no? Es decir, es un tipo muy apegado a la justicia, por ejemplo, ¿no? De hecho, en esta novela lo vemos rápidamente en este incidente que tiene con un ricachón del lugar, digamos, del Cusco, ¿no? El Que come hacendado, sí, con una jovencita, ¿no? sí. Y al mismo tiempo esta cuestión, digamos, al ser un tipo bastante inteligente, ¿no? Al mismo tiempo también es un poco, ¿cómo decirlo? Eh, desbordado en ese sentido. A veces se desborda, ¿no? No se queda callado y lanza por ahí un dardo, ¿no? O varios dardos de Sí, ironía, con sí. bastante sarcasmo, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue construir ese personaje? Bueno, quizás me inspiré también constantemente en muchos amigos que tienen esa capacidad que yo admiro mucho cuando es elegante, cuando es, eh, como tú dices, inteligente. Y quizás yo le puse una cuota personal, ¿no? Yo también soy irónico en muchas ocasiones. Trato de que la ironía siempre sea amable, pero finalmente es ironía, ¿no? Y creo que también le puse algo de mi propio carácter impulsivo, ¿no? Teruel es un personaje de ficción. En la presentación del libro con mis queridos David Roas, Diego Sarmiento Herencia, cineasta, socio, amigo, quien hizo la portada increíble, que puedes ver, y también Willy El Pozo, a quien le agradezco muchísimo el haber apostado por Teruel. En ese diálogo que tuvimos también me preguntaron, ¿no? O sugirieron, ¿no? Que en algún momento yo tenía que confesar cuánto había entre él de mí, y sí, hay algunos elementos, no lo puedo negar, eh, que me podrían causar tantos problemas como los que le causan a Teruel. Sí, está guiado por la justicia, yo también, yo estoy guiado por la justicia, yo no las tolero, alzo la voz y muy alta cuando es necesario, pero él pues ha absorbido eso, aunque creo que como persona confieso que tú me parece mucho mejor persona que yo. Es un personaje que ha evolucionado sin perder sus marcas originales. Los primeros libros, como tú recordarás, estaban pensados para el plan lector. No tuve cortapisas ni límites. Solo hubo algunas indicaciones por parte de los editores en estos dos libros, pero como ya el ciclo de Teruel en el plan lector y en este formato pseudo juvenil, que nunca fue juvenil en realidad, Teruel siempre estuvo pensado en llegar a más públicos, pero calza muy bien con los gustos de los jóvenes por cierto tipo de aventuras, ciertos personajes. Ha evolucionado, no sé hacia dónde va, pero creo que tiene que ver también con cómo va absorbiendo él la problemática del Perú. La tiranía de Leguía se va haciendo cada vez más oscura, más viscosa, y sus reacciones y su propia moralidad y toma de decisiones tendrá que ver siempre, en gran medida, con esa atmósfera en la que el Perú de aquellos años va ingresando, ¿no? Otra característica es la curiosidad. Evidentemente yo soy muy curioso y desde muy temprana edad, que no fui jamás un niño genio, nada por decirlo, creo que fui bastante observador, acucioso, y eh, me fui impregnando de literatura policial desde muy pequeño. Siempre me gustó, ¿no? La idea de alguien que desentraña un misterio y sobre todo no usa
la violencia, sino que usa la inteligencia. Si te das cuenta, Teruel solo recurre a amenazas en los momentos en los que es necesario, ¿no? Apartar a alguien porque lo está obstaculizando en una escena con, con el hacendado, con el aspirante a macho alfa, que es quizás casi como lo dije una vez, una caricatura, ¿no? Él mismo, Teruel mismo dice, este parece una caricatura de todas las ideas preconocidas que yo tenía sobre hacendados y gamonales, ¿no? Eh, sabía más o menos cómo eran, pero ahí ve uno que parece, esto está, esto que veo yo ¿no? Está absorbiendo todo lo que yo pensaba sobre los hacendados y gamonales, ¿no? Todo lo que yo sabía por la lectura, ¿no? Es el primer viaje, en una época en que no era tan fácil pues emprender estos, ¿no? Salvo que uno tenga pues una logística, ¿no? Y el apoyo, él tiene felizmente el apoyo del diario para el que trabaja, ¿no? Y con el que se identifica plenamente, ¿no? Es un diario de oposición y es un diario pues, que le hace frente al gobierno y como se entrevé, como parece que los dueños son unos empresarios progresistas que no tienen demasiados problemas para seguir sacándolo, seguir lanzando el periódico, a pesar de las amenazas, ¿no? Creo que también se alimenta de eso, ¿no? Del orgullo de pertenencia a un periódico por el que probablemente daría la vida, ya que se siente magníficamente instalado y haciendo el trabajo que quiere. Claro. También haber sido periodista me ayudó un poco a configurarlo. No fui tanto tiempo, como hubiese querido yo, hombre de prensa, pero me di el gusto en algún momento de mi vida. Claro, y esas digamos, características de ser muy curioso del personaje, claro, ayudan mucho pues a su actividad detectivesca, digamos, ¿no? Sumado al de ser periodista, que también un periodista de alguna manera también es un detective, ¿no? Claro, exacto. Lo que me lleva a pensar en que, bueno, es un personaje, es un detective peruano que ya atraviesa varias novelas, ¿no? Aparece incluso en cuentos, algo no muy común, o por lo menos que no se me viene a la mente ningún caso así. O sea, hay grandes casos en la historia de la literatura, ¿no? Como el detective de Allan Poe, ¿no? O más recientemente casos como el detective de Mandrake de Fonseca, o el detective del cubano Padura, o del Claro, Mario español Conde. Antonio, claro, ¿no? O del español Antonio Muñoz Molina. Eh, pero en el Perú no teníamos un detective, digamos, que cumpla esa saga, digamos, ¿no? Hay Teruel para rato, me imagino. Yo espero, y como todos los lectores lo esperan. Bueno, gracias por tu palabras. Creo que la literatura peruana ha dado también sus detectives a un instante, pero sí, pensarlo como una saga, como una continuidad de historias que son autónomas, pero bueno, que están también conectadas entre sí. Yo soy devoto de verdaderos clásicos, soy devoto de Conan Doyle, yo soy devoto de Agatha Christie, no tengo ningún problema en decirlo. Bueno, Lady Agatha, o Dame Agatha, mejor dicho, ya ha dado pruebas suficientes de que merece estar en cualquier canon. Le costó, le costó a la gran dama del crimen ser ahora parte de un Olimpo, como yo decía hace un momento, y creo que su Hércules Poirot o su Miss Marple son inolvidables, ¿no? Teruel es distinto, Teruel es un muchacho, no tiene aún la experiencia, obviamente, de una Miss Marple, una admirada detective aficionada, que también, como no queriendo, se involucra. No es obviamente un hombre ya mayor como Hércules Poirot, que es además un hombre que ha sido policía en su tierra natal, Bélgica, antes de refugiarse en Inglaterra, ¿no? Quien ha leído a Agatha Christie pues conoce todo este entramado muy bien.
Yo estoy convencido de que Teruel tiene particularidades, tiene su propio registro y zona de acción, pero es inevitable, ¿no? No lo podemos detener en el tiempo, él va a tener que volverse adulto, de hecho que ya aparece como adulto en un cuento titulado El archivo de N, que es el cuento que cierra Control Terrestre, este libro que publiqué también en el 2013. El 2013 fue un año para mí mágico porque salió un libro de cuentos y salió el Misterio Barrochino y Teruel aparece ahí. Sí, va a crecer. No sé en qué dirección exactamente, pero lo más seguro es que en las novelas que espero poder escribir en algún momento del futuro, ya será un adulto quizás un poco más desilusionado, un poco más eh, centrado en la cotidianidad y en el día a día, y quizás hasta perder un poco la fe en el sentido de buscar la verdad, y con eso cumplir con un imperativo moral, ¿no? Un imperativo rotundo. Pero hay algo que siempre, como los detectives de género negro, como Marlowe, esa extraordinaria creación de Chandler, hay algo que siempre lo aguijoneará, ¿no? Él volverá, él, de hecho que puede estar alejado y no querer saber nada ya con resolver casos misteriosos, extraños, insólitos, pero algo, y creo que eso será siempre el imperativo moral, la verdad, será lo que lo haga volver a pesar de su desilusión, quizás se convierta en un anciano renegón e impaciente, como está prefigurado ya en el Misterio de la Amarilla, que maneja dos tiempos, el de su juventud y el de su tercera edad, y construye esa novela con un contrapunto entre el año 21 y el año 68, lo que me dio la oportunidad pues ¿no? de entrever cómo sería el Teruel de futuro, ¿no? Eso sí, alguien absolutamente interesado por la problemática de su tiempo, siempre de parte de las causas justas y tratando, equivocándose probablemente y tomando decisiones que hasta pueden afectar su propia moral, cumpliendo con lo que él considera que es correcto, ¿no? Y eso también se ve aquí, en la novela El misterio de las piedras secuestradas. En su vinculación con las fuerzas del orden, para mí, son un delicioso motivo para decir muchas cosas, ¿no? Él no tiene buen vínculo con nada que tenga que ver con autoridad y policía. Su feeling anarquista reluce ahí, ¿no? Y los momentos en los que tiene que dialogar o con el jefe Reinaga en esta novela, o sus escenas con Venegas en el barrio chino, pues para mí también, que debo confesar que fueron los momentos más divertidos, y escribir las escenas con José María o con el maestro Chambi fueron entrañables. Siempre escribir las escenas y los diálogos picantes, los intercambios, ese ping-pong con la autoridad, me sigue fascinando, y creo que también, aunque yo no he tenido esa autosuficiencia con la autoridad, me parece que le da una cota de humor y de bastante ironía, ¿no? Como mencionabas, a las novelas.